Para comprender la dimensión del grupo estigmatizado por el represor, recordemos la famosa arenga del gobernador militar de la provincia de Buenos Aires, Iberico Sánchez. Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente a los tímidos. Señaló el doctor Carlos Lepoy, que es un abogado especialista en la materia y acusador en la Audiencia Nacional de Madrid con relación a estos mismos delitos. Los torturados, asesinados y desaparecidos, los hijos de las madres, los padres de los niños secuestrados, los vivientes de los centros de exterminio, los presos políticos, los exiliados, todos eran militantes sindicales, estudiantiles, políticos, sociales, culturales y estaban organizados. La dictadura no dirigió un ataque generalizado sistemático contra la población civil. Su propósito fue destruir los grupos en que aquellos se integraban y perpetró en consecuencia un genocidio. Entonces que el represor designara como guerrillero, terrorista, delincuente subversivo, era una etiqueta impresa, pero no era una cualidad innata en el portador. Entonces lo que configura el crimen del genocidio es que el represor defina y decida cómo se integra el colectivo de sujetos, de seres humanos que van a ser producto próximo del aniquilamiento. Corrobora lo expuesto en cuanto al grupo o al oponente, quien integraba, ¿no es cierto?, el grupo era el oponente. El plan de ejército, que ya fue mencionado por otro colega, y que por lo tanto voy a mencionar, se considera oponente a todas las organizaciones o elementos integrados en ella existentes en el país o que pudieran surgir del proceso, que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y o obstaculicen el normal desenvolvimiento del gobierno militar establecer, y las organizaciones aludidas son detalladas en el anexo 3 de inteligencia del plan, y se incluyen las que se consideran como oponentes activas y potenciales. Entre las primeras, además de las organizaciones político-militares, una larga serie de organismos y asociaciones políticas, sindicales, estudiantiles, religiosas y de derechos humanos. Y en la directiva secreta 504 del 77 se estableció: por elementos subversivos no solamente debían entenderse las personas vinculadas a algún tipo de actividad armada, sino también aquellas que pregonaran una forma de vida contraria a nuestro sentir nacional. De tal forma queda evidenciado el carácter amplio y difuso del enemigo y quienes lo integraban en este grupo. Bueno, todo ello sucedió, por supuesto, dentro de la concepción sustentada a mediados del siglo XX, doctrina seguridad mediante, donde la opresión se dio por los ejércitos nacionales de cada uno de los estados que funcionaban como ejércitos de ocupación dentro de sus propios territorios. Ahora bien, si bien el grupo lo semantiza, lo designa el represor, algunos tribunales consideran que no habría sido un grupo nacional el afectado. Por ejemplo, en la sentencia de Vargas Añese, que se dictó el 4 de septiembre del 2008, expediente 503 del 08, el tribunal dice: reconoce que el grado de reproche de los delitos cometidos contra Guillermo Vargas Añese es el mismo que el que merecen las acciones que tipifican el delito internacional del genocidio previsto por la Convención, y en ese sentido configuran prácticas genocidas, y asimismo que sus actores inmediatos son claramente genocidas en el marco de una definición no jurídica del genocidio, pero por las consideraciones que desarrollaron, entiende que la víctima no puede incluirse en ninguno de los grupos que tipifican la figura. Y luego recomienda esta sentencia una serie de estrategias que permitirían, especialmente en Latinoamérica, resignificar jurídicamente los delitos cometidos en el curso de sus dictaduras del último tercio del siglo XX en su alcance más justo. Entonces es preciso señalar que debe entenderse por grupo nacional. Como dice el doctor Lepoy en Genocidio y Grupos Nacionales, lo cierto y revelador es destacar que en toda sociedad existen y conviven distintos grupos humanos con ideas, proyectos e intereses diversos que los diferencian de otros. Cuando uno de ellos decide que alguno de los otros sobra en la nación y resuelve destruirlos total o parcialmente, y para ello quiere y reproduce los distintos crímenes que señala la Convención,
estamos en presencia de un genocidio. Ahora bien, es importante recordar, y es una situación similar con relación al grupo, lo que pasó en Camboya, del año 75 al 79, donde los Khmeres Rojos, que eran miembros de un grupo nacional camboyano, decidieron que otros miembros del mismo grupo nacional no tenían derecho a su existencia, exterminándolos. Ahora bien, siendo evidente que los grupos exterminados no lo habían sido por ninguna de las características que menciona la Convención, ya que compartían las mismas características del grupo agresor, grupo agredido y grupo agresor eran del mismo grupo nacional, el relator especial de las Naciones Unidas para Camboya, Benjamin Welteker, emitió un informe donde estimó que el grupo nacional camboyano que ejerció la represión había decidido la eliminación de una parte de sí mismo. Es decir, no habría dos grupos humanos diferenciados, sino que las diferencias se producirían en el propio seno del grupo. Recordar la consigna de Pol Pot, que es muy parecida a la que señalé recientemente, que tenían los genocidas de aquí, de nuestro país. El que protesta es un enemigo, el que se opone un cadáver. Entonces, el grupo escogido por los Khmeres fueron la población que vivía en la ciudad, y el grupo privilegiado y que podía existir era el grupo campesino. Y finaliza el doctor Eslepoy diciendo: el de Argentina, como el de Camboya, fue un genocidio, porque el grupo que lo perpetró tuvo la intención de destruir grupos humanos que formaban parte de la sociedad argentina, compuestos en su mayoría por personas de nacionalidad argentina, pero también de otras nacionalidades. Y después dice que era necesario destruirlos para depurar la nación y sin ellos construir la sociedad de que los represores querían. En definitiva, un grupo nacional argentino decidió la destrucción de otro grupo nacional argentino, que era la mayoría del pueblo argentino en cuanto a su oposición a la dictadura y a sus concepciones filosóficas. Bueno, debemos por último resaltar que el Tribunal Federal Oral número 1 de La Plata, en las sentencias Checolás, que ya quedó firme, y Bombernis, que está en proceso de adquirir firmeza, realizó el reconocimiento del genocidio en la Argentina por estos mismos hechos. Y así dijo en Bombernis: surgen de lo desarrollado las principales razones por las que se afirmó que en el fallo que los delitos por los que se condenó Bombernis eran de lesa humanidad y cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en nuestro país entre los años 76 y 86. Ahora bien, en el presente caso se están investigando una pluralidad de hechos delictivos cometidos por funcionarios del Estado por medio de la aplicación de un plan sistemático criminal. Tales hechos están tipificados tanto en la Convención como en el derecho interno. Y el tribunal así debería resolver, más allá del origen en el ius cogens, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio era norma positiva nacional con anterioridad a la producción de los hechos que se ventilan en este país. El supuesto obstáculo de que la Convención Internacional no fija una pena para el delito de genocidio, sino que delega a la legislación argentina la fijación del monto de la pena, y que está en mora por más de 50 años y que no es imputable, por otro lado. Debemos poner de relieve, sin embargo, que los 5 incisos que tipifican el obrar genocida que mencioné anteriormente, conforme al artículo 2 de la Convención, se encuentran contenidos en las figuras típicas de nuestro Código Penal, por lo que basta que la sentencia judicial reconozca esa adecuación típica y aplicar la pena cuyo monto será del concurso delictivo, artículo 55 del Código Penal. Entonces, vuelvo a recordar que no se incorporó a la ley interna el tipo penal de crímenes de lesa humanidad, ni en consecuencia pena alguna para los mismos. Si se está empleando, se hace remisión al derecho internacional. Y se están aplicando las penas que prevé el Código Penal argentino para cada delito. ¿Por qué no habría de hacerse exactamente lo mismo calificando los hechos como genocidio? Por lo que este tribunal, al entender de esta querella, debe calificar los ilícitos y aplicar la Convención Internacional que fue diseñada para hechos como los investigados en la presente causa, para que esta convención no sea un mero catálogo de derechos y se pueda aplicar operativamente y concretamente.
Así ya esta adecuación o subsunción en la causa Simón de la Cámara Federal de Apelaciones Porteñas, la causa 86-86 del 2000, Julio Simón, del Cerro y otros, sobre sustracción de menores,